Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves en CNN Chile, la que muestra que finalmente la recesión económica llegó a nuestro país. No es una estimación, no es simplemente una proyección, ni tampoco es que estemos hablando del cuco. No, significa que los números así lo confirman y fueron las cuentas nacionales, el informe que presentó este jueves el Banco Central. Se trata de una recesión técnica, que es cuando hay 2 trimestres consecutivos con baja en el crecimiento desestacionalizado. Veamos la siguiente gráfica que lo muestra mucho mejor. A ver, estos son los últimos 4 trimestres y siempre con crecimiento desestacionalizado, es decir, con el periodo inmediatamente anterior. Tercer trimestre de 2021, la economía creció 4,4% respecto al segundo trimestre del año pasado. El cuarto trimestre de 2021 ya hay una desaceleración, alza de 1,7% respecto al tercer trimestre. Y aquí vemos en 2022 las 2 caídas consecutivas. Entre enero y marzo, el primer trimestre, la baja fue de 0,6% respecto al cuarto trimestre de 2021. Y en el segundo trimestre vemos una caída de 0,0% respecto al primer trimestre. Ustedes dirán, no, hay un error, si eso es 0,0, es decir, ni creció ni cayó, simplemente se mantuvo plano. A primera vista sí, es verdad. Pero quiero mostrarles un tuit que escribió el economista jefe de Scotia, Jorge Zelaibe, donde es mucho más incisivo. ¿Qué dice? Luego de entregadas las cuentas nacionales, se confirma que Chile ha entrado en una recesión técnica. Porque él estima, como lo veíamos, y que lo dice el Banco Central, que la caída en el primer trimestre fue de 0,6% y que en el segundo hay una caída de 0,01%, es decir, de 1 centésima. Ustedes podrán decir que es mínima, que es solamente 1 centésima, es verdad, pero el hecho es que ya estamos en una recesión técnica. Y quiero mostrarles un desglose mayor respecto a qué sectores de la economía precisamente han impulsado esta recesión técnica. La vemos acá en la gráfica. El PIB minero, sabemos la importancia de la actividad de nuestro país, por eso se hace un apartado solamente de la minería. Fíjese cómo, por ejemplo, en el tercer trimestre del 2021 tuvo una fuerte caída desestacionalizada, 5,6% respecto al segundo trimestre. Se recuperó algo en el último cuarto del año pasado, pero tuvo una baja muy importante entre enero y marzo, 3,1% respecto al fin de 2021. Hubo una recuperación entre abril y junio de 3,1% respecto al primer trimestre. Es verdad, entonces ahí el PIB minero está prácticamente parejo. Pero acá está la parte más importante, el PIB no minero. Quiero que nos centremos un poco más ahí y lo enfoquemos ahí en la cámara. Tercer trimestre de 2021, 5,7% de crecimiento desestacionalizado. El cuarto trimestre, una fuerte desaceleración, 1,8%. Y entre enero y marzo, ahí ya prácticamente estábamos llegando a una contracción, 0,1%. Esta se profundizó entre abril y junio, caída de 0,5% en el PIB no minero respecto al primer trimestre. Luego de este desglose, les cuento que no solamente el economista jefe de Scotia piensa que estamos en una recesión técnica, también Banchile, ya que publicó un informe este 18 de agosto en que señala que la recesión técnica ya llegó. Conversamos al respecto con quien lideró ese informe, la economista jefe de Banchile Inversiones, Carolina Grunwald, que está al contacto de Agenda Económica. Carolina, gracias por estar en CNN Chile. Hola Nico, ¿qué tal? Encantada. Muchas gracias por tenerme aquí. Carolina, bueno, el titular del informe de ustedes es el mismo que nosotros teníamos. Finalmente la recesión técnica, la recesión económica está en nuestro país. Sí. Efectivamente, los datos del día de hoy, cierto, que publicaron las cuentas nacionales del Banco Central, tiene correcciones, ¿cierto? Eso se hace también en las cuentas nacionales. Y si bien se corrigieron las cifras del primer trimestre de 7,2 a 7,4% de crecimiento, las del segundo trimestre se corrigieron de 5,7 a 5,4. Son 3 décimas menos de lo que nos daban los IMASEC. Entonces, si uno baja los datos de PIB desestacionalizado en el Excel, donde uno tiene todos los decimales, y hace la variación trimestre a trimestre, efectivamente tenemos que el segundo trimestre se creció menos 0,01%. El reporte del Banco Central dice que no creció, pero si uno va a las cifras y a los datos, efectivamente tenemos 2 cifras consecutivas con crecimiento negativo. A nosotros, a primera vista, tengo que ser bien honesta, no nos habíamos dado cuenta
Pero claro, cuando uno se pone a jugar con los datos, uno se da cuenta que efectivamente la cosa sí es negativa y por definición es una recesión técnica. Ahora yo podría apostar que los próximos trimestres también van a ser negativos, Eso es muy por lo importante. menos el Sí, siguiente. y quisiera hacer un Sí, alcance. Cuando tú mencionas que el primer trimestre se corrigió al alza, el crecimiento de 7,2 a 7,4, eso es anual. sí, ¿Ya? Porque aquí lo que estamos sí, hablando es de es una cierto. recesión económica desestacionalizada, es decir, el trimestre con el trimestre inmediatamente anterior, la foto más Sí, fidedigna del momento de la economía chilena. exactamente, exactamente. Ahora, tú mencionas entonces que esta recesión económica técnica podría mantenerse en los próximos trimestres de acuerdo a los datos que hemos conocido. Yo pienso que sí, porque en el fondo si uno analiza en detalle las cifras de cuentas nacionales, hay un tema muy importante que destaca, ¿cierto?, en esta segunda parte del año y también en el primer y segundo trimestre, perdón, que es el tema del consumo, ¿cierto? Vemos que el consumo pasó de crecer estas cifras estratosféricas el año pasado, que anualmente se cerró como un 18%, siendo que el consumo en general crecía 3, 4%. Vimos este último trimestre que el consumo volvió a caer, ¿cierto? A un dígito, volvió a niveles de un dígito, 7, algo. Pero ese consumo, si uno lo desglosa, no es por consumos de bienes durables, ¿cierto? Que el año pasado llegó a subir estrepitosamente. Tampoco es por consumos de bienes y está más bien centrado en el consumo de servicios. Y ese consumo de servicios tiene una base de comparación muy baja, porque hay que recordar que el primer semestre del año pasado estábamos cerrados, había cuarentena todavía. Entonces no es raro que este consumo de servicios tenga una variación anual muy alta. Ya hacia adelante nosotros esperaríamos que esto, nuevamente en términos anuales, pero también en términos desestacionalizados debería pegar. Nosotros esperamos que las cifras de consumo se van a venir deteriorando bastante importantemente en la última parte del año. Y hay otro tema muy importante también, que es el tema de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones. Tenemos que las exportaciones caen, mientras las importaciones siguen subiendo. Y entonces ahí también se está produciendo un desbalance que no es positivo para nuestra economía. Ahora, en ese déficit comercial, ¿cuánto influye el dólar? Porque me imagino que es en términos monetarios el déficit comercial, no sé si tanto en volumen. Muchísimo. El dólar influye muchísimo en este déficit comercial. O sea, al revés, este déficit comercial y el déficit en la cuenta corriente está catalogado como un determinante en todo lo que ha subido el tipo de cambio en este tiempo, uno más. Vemos que el tipo de cambio hoy día, que subió como 30 pesos, también se está moviendo por otros factores. Nosotros estimamos que entre esos factores también está la cercanía al plebiscito, ¿cierto? Que lo hemos dicho antes, que creemos que esto va a introducir un poco más de ruido al sistema, como el tema de la Fed y el tema del cobre, y el día de hoy, en teoría, hubo mucha compra de activos, o sea, de dólares, entre otras cosas. Pero en términos de demanda, las exportaciones menos las importaciones sí inciden en el Producto Nacional. Carolina, tú mencionaste el déficit en cuenta corriente y en el último año está en 8,5% del PIB. De hecho, en el segundo trimestre fueron casi 6.500 millones de dólares, un poco más. Pero quiero detenerme en la suma de los últimos 6 trimestres. En los últimos 6 trimestres, el déficit en cuenta corriente es de 32.640 millones de dólares, 10,3% del PIB. Y la verdad es que yo no me había fijado, pero me metí en el desglose, en la explicación del Banco Central, y el déficit de cuenta corriente, cuando es negativo, se explica como salida de capitales. Entonces tenemos 32.640 millones de dólares que salieron de nuestro país en el último año y medio. Exactamente. Y eso incide en el precio del dólar. A ver, el dólar está afectado por muchísimas variables, pero todo lo demás constante, como decimos los economistas, ¿cierto? Si tú tienes una cantidad de dólares en la economía y salen muchos dólares, te quedan menos dólares en esta economía y por lo tanto el dólar sube de precio. Eso es más o menos explicado con peras y manzanas lo que pasa en términos del valor de la divisa cuando salen muchos capitales.
ahora que en un trimestre salgan 6.500 millones de dólares, el primer trimestre fueron más o menos 5.500, fue mucho mayor en el cuarto trimestre del año pasado, fueron más de 7.000 millones de dólares en salidas de capitales. Eso no son números normales, esos son muy elevados en déficit de cuenta corriente y en salida de capitales. Sí, son muy elevados. Yo me acuerdo que para algún IPOM, no me acuerdo si es el de junio o el anterior, en una presentación del Banco Central se dijo, han salido, si no me equivoco, 19.000 millones de capitales hacia afuera. Esto tiene que ver de todas formas con la incertidumbre local. Recordemos que el año pasado hubo una entrega de dividendos súper importante y muy distinto a lo que se venía haciendo los últimos años, ¿cierto? Que en el fondo estas ganancias de las compañías no se reinvirtieron, sino que se empezaron a entregar a través de dividendos. Entonces, todo eso tiene relación con lo que está pasando acá. También vemos que están aumentando fuertemente las cuentas afuera, etcétera, etcétera. Y sin duda, claro, lo que tú preguntabas, son cifras no habituales para nuestra economía. Sí, tú mencionabas el consumo. Este jueves, la Cámara Nacional de Comercio informó que el crecimiento de las importaciones fue 0% anual, 0,1%, pero básicamente decían que está totalmente estancados. Y ustedes, en Banchile, cambiaron su proyección de PIB para el próximo año. Antes tenían un leve crecimiento y ahora tienen caída para 2023 en el PIB. Sí, tenemos una leve caída porque, dado el ajuste que se hizo el día de hoy en cuentas nacionales, eso también nos cambia nuestras proyecciones hacia adelante, ¿cierto? Y eso tiene relación con todo lo que estábamos comentando. O sea, yo creo que si bien el consumo, como se ha dicho en todas partes, está resiliente todavía, la parte de servicios se va a empezar a caer fuertemente por un tema de base de comparación y básicamente nos estamos subiendo también a las proyecciones que tiene el resto del mercado. En general, el mercado está negativo para el próximo año. Y esto tiene relación también con una inversión que está bastante débil. Vemos hoy día también en el reporte de cuentas nacionales que la parte de inversiones está más bien centrada en maquinarias y equipos, ¿cierto? No está en infraestructura ni en obras de construcción importantes. Entonces, eso te dice también algo de qué es lo que se está planificando a futuro. La construcción, por ejemplo, también no está muy fuerte. Y a su vez, por la parte del comercio, si me deja volver un poquito atrás, se ve que las existencias están bastante altas. Y eso tiene relación con cosas que no se están vendiendo, digamos. Claro, que si los inventarios crecen, hay mucho stock. Significa que no se están vendiendo. Bueno, el lado positivo es que uno puede anticipar que pueden haber liquidaciones próximamente, porque la verdad, por ahí alguna liquidación en Internet. Hace bastante tiempo que no hay liquidaciones masivas en el comercio debido a la enorme liquidez que teníamos los últimos meses. Exactamente, si tú te fijas ahora en la evolución del M1, ¿cierto? Que es el circulante que está en la economía, luego de que más que se duplicó, ¿cierto? En base a los retiros y a las políticas públicas por la pandemia, ya se está volviendo una trayectoria de crecimiento más normal. O sea, se ve ya en las cifras que esta excesiva liquidez está desapareciendo de la economía. Sí. Por lo tanto, claro, lo que tú dices es muy razonable. O sea, ya no está esa gente haciendo cola para comprar bienes que no son de primera necesidad. Entonces, por ahí, eso también es una buena noticia por el lado de la inflación, ¿cierto? Creemos que, dada que la actividad va como más lento, los precios de esos productos al menos deberían empezar a desinflarse un poco. Sí, hoy día vimos que el dólar subió 30 pesos y todavía sigue la intervención cambiaria. Te quiero preguntar, ¿hasta dónde crees que el Banco Central va a subir la tasa de interés, Carolina? Porque es prácticamente un dato que va a superar 10% en septiembre. Actualmente la tasa está en 9,75%. Sí, este año nosotros la tenemos más de 11, es como 11,25. Creemos que vienen 2 alzas más este año. Una la próxima reunión y otra la subsiguiente. Y por ahí, o sea, vamos a ver también el IPOM de ahora de septiembre, qué es lo que dice, cuál es la nueva trayectoria de la TPM. Y si no nos sigue sorprendiendo la inflación, hay que recordar que esta trayectoria de TPM que uno va suponiendo
solo ha subido IPOM tras IPOM, porque el escenario está muy cambiante. Entonces, creemos que ya más de 11.25 es muy difícil que se dé, pero como ha sido la tónica en los últimos años, ya uno no se atreve a decir, no creo que sea más que este número, porque nadie sabe lo que puede pasar. O sea, uno ya está mirando con atención qué es lo que va a pasar entre China y Taiwán, va a haber guerra, no, esto traerá consecuencias de algún tipo. Con la pandemia y todo esto nos hemos dado cuenta que el mundo económicamente está mucho más, financieramente más que económicamente, está mucho más interconectado de lo que uno pensaba. Exactamente, hace 13 meses la tasa de interés estaba en 0,5. Ahora va a llegar, como tú dices, quizás a final de año a 11,25%. Carolina Grunwald, economista jefe de Banchile, como siempre, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Dale, encantada, Nicolás. Adiós. Muchas gracias, Carolina. Hacemos la pausa en la Agenda Económica y al regreso analizamos más en detalle por qué subió tanto el dólar, 30 pesos. Tiene que ver con cuentas nacionales, así lo creen los analistas. Y también, ¿se empezarán a bajar las tasas de interés hipotecarias? Eso al menos ha mostrado el Banco Central esta semana. Lo analizamos también en Agenda Económica. Este jueves comenzó muy positivo para el dólar porque abrió la jornada en 893 en nuestro país y parecía ser un día en que se iba a mantener en esos niveles. Sin embargo, desde las 8:30 hasta las 9:44, en poco más de una hora, subió 30 pesos. De hecho, no terminó de subir ahí. A las 2 de la tarde para el cierre, 929 pesos, alza de 30 en esta jornada. Hay diversas razones. Una, lo que veíamos en el primer bloque, los resultados de las cuentas nacionales que informó el Banco Central, pero también confusos mensajes de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a cuánto subirá la tasa de interés. El billete verde alrededor del mundo de forma externa se está debilitando frente a la libra, frente al euro. Esto es principalmente porque la Reserva Federal, las proyecciones que tiene es a que ya las subidas de tasas no sean tan agresivas. Sin embargo, esta baja del precio del dólar a nivel internacional no se está viendo reflejada en Chile. ¿Y por qué? Por factores locales. El día de hoy conocimos el déficit de la cuenta corriente y que involucra el 8,5% del Producto Interno Bruto. Y además está la variable de la incertidumbre, ya que estamos a puertas de una nueva constitución. Por lo tanto, la razón de la escalada de los 12 pesos del billete verde frente al peso chileno se debe principalmente a estos dos factores mencionados. Es probable también que durante la última semana de agosto veamos una presión para el peso chileno frente al dólar, proyectando el dólar peso hacia los 1.000 pesos. Como veíamos, si déficit en cuentas corrientes se define como salida de capitales, obviamente eso le da fortaleza al dólar en nuestro país. Y eso que todavía estamos con intervención del Banco Central. Hay algunos analistas que dicen que al Banco Central se están acabando las balas de plata para contener el tipo de cambio. Esperemos que no sea así y que este rally alcista del dólar de este jueves no suceda en los próximos días. Y un rally que parece que definitivamente ya se acabó es el de alzas en las tasas de interés hipotecarias. Quiero mostrarles los últimos datos semanales que ha entregado el Banco Central. Estos son promedios de las tasas hipotecarias, por supuesto, en UF. Entre el 1 y el 7 de julio el promedio fue 4,23%. Una semana después subió a 4,31%. Se mantuvo prácticamente sin cambios una semana después y también dos posteriores. Pero la última semana medida, que es la 1 de agosto, entre el 1 y el 7, ya bajó bastante a 4,19%. La gran pregunta es, ¿van a seguir bajando las tasas hipotecarias o al menos se van a quedar en estos niveles para no seguir subiendo? Y también los bancos están flexibilizando las medidas para prestar dinero a las personas para que compren una vivienda. Veamos lo que opinan en el mercado. Estamos con una situación en que los bancos están otorgando nuevamente el 90% de financiamiento y que eso está permitiendo a varias personas poder mantener su compra y cerrar sus condiciones bancarias hoy con tasas que están en torno al 4,5-5 entre las fijas y las flexibles. Tenemos
tenemos la impresión de que estas debieran tender a bajar. Las tasas hemos podido ver que en los últimos 3 meses han bajado de forma consecutiva en porcentajes menores, pero si bien los porcentajes no son altos, la tendencia es muy importante y en ese sentido nosotros esperaríamos que de aquí al futuro las tasas bajen un poquitito más. Esta demanda se ha trasladado al mundo de los arriendos, transformándose este mercado hoy día en el principal foco de interés de los inmobiliarios, quienes parte de los proyectos que iban a iniciar este año los han trasladado desde los modelos de venta a los modelos de arriendo. De esta manera terminamos la agenda económica PM de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.